Estás escuchando una entrevista grabada del Gomerazo Tu Memoria. Muy bien, estás escuchando El Gomerazo a tu memoria y como te lo contábamos hace un ratito nomás con el compañero Julio, que ya se va a estar en línea, ya se va a agregar a la llamada. Estamos con la compañera Úrsula Asta. Úrsula es periodista argentina en Radiográfica, en PIA Global también, conductora de la agencia de noticias rusa Sputnik y corresponsal del canal de noticias CGTN en español, que entiendo que es un canal chino. Bueno, muy bien. Ya se sumó Julio. Julio, ¿cómo estás? Úrsula ya está conectada. ¿Nos escuchás bien? Así es, Macu. Bueno, buenas tardes a vos, a Úrsula y a toda la audiencia del sur santiagueño que nos está escuchando en esta tarde. Exactamente, una tarde que destinamos a, una consigna pendiente que teníamos, ¿no? Como Surimanta, dudas, obviamente, muchas, y también ganas de entender y de formarnos con respecto a una guerra que estamos viviendo. ¿Sí? El mundo entero lo está viviendo porque repercusiones de guerra llegan para todos lados y queremos saber más con respecto de la guerra de Medio Oriente. A Úrsula ya la presenté, ¿no? Julio, ¿querés dar una introducción? Así la audiencia, empieza a entender por dónde va a ir. En esta entrevista, ¿no? Vamos a hablar de un conflicto que se está dando en este momento, desde principio de año, desde el 28 de febrero, en Irán, pero que repercute en todo el mundo. Hablamos algunas noticias en su momento, por ejemplo, cuando fue el bombardeo de Estados Unidos a Irán, que llegó una noticia a todos los lugares, donde ha bombardeado una escuela en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, donde han muerto 268 personas, entre ellas varias niñas, y luego lo que desencadenó, ¿no? Todo un conflicto que duró varios meses. Y que ha hecho, por ejemplo, que Irán cierre el estrecho de Hormuz, que eso haga aumentar el precio internacional del petróleo, el precio de la nafta, ¿no? Bueno, y por las repercusiones internacionales, ¿no? Y el lugar, que nos toca, ¿no? Vivir en los próximos años como país, es que estamos conversando aquí con Úrsula, para que nos comente un poco de este conflicto y en general, ¿no? De cómo está la situación a nivel global. Bueno, muchas gracias. Si les parece, podemos ir primero para algún breve contexto. Claro. Para situarnos, si les parece, el 28 de febrero, viajemos a principios de año, porque en ese momento lo que sucedía era que había conversaciones sobre un acuerdo nuclear. Lo que sostenían algunos países es que Irán está desarrollando un arma nuclear. Irán siempre lo negó, pero también siempre defendió su derecho soberano de tener un programa nuclear, no un arma nuclear, pero sí un programa nuclear, como lo tiene, por ejemplo, la Argentina, así como otros países. Un poco iba por allí, al menos algunas conversaciones que se estaban teniendo en aquel momento. En algún momento, ya antes del 28 de febrero, que es cuando iniciaron estos ataques, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decía que en realidad un cambio de gobierno en Irán iba a ser lo mejor que podía suceder. A esa escalada narrativa, que era muy parecida a la que también sucede, por ejemplo, respecto de Cuba o que sucedía respecto de Venezuela antes del 3 de enero, porque a esa escalada narrativa se sumó que Estados Unidos desplegó sobre ese lugar del mundo 2 portaaviones, que son, y además aviones de combate. Entonces llevó, digamos, armamento a la zona mientras decía esto. Y por lo cual estos elementos dan a las claras que esto no es, digamos, o el ataque del 28 de febrero no es una situación improvisada, sino que de alguna manera era la conclusión lógica de semanas de escalada, que parecía disfrazar una decisión que ya tenía tomada los Estados Unidos. Y que pasó lo mismo el año pasado, en lo que se llama la Guerra de los 12 días, que fueron ataques por parte de Israel y de Estados Unidos sobre Irán en junio del año pasado, cuando también se estaban desarrollando diálogos nucleares con el mismo Irán. Bueno, se retoman este año y
se dan estos ataques. Quizás brevemente, para ir un poco más atrás, hay que entender que Irán viene o tiene un proceso político a partir de lo que dan en llamar la Revolución iraní, que es del año 79, y en aquel momento lo que hacen es, bueno, justamente eliminar el gobierno que había en ese momento, que se llamaba del Shah Pahlavi, que era más bien pro-occidental, que era un aliado de los Estados Unidos, y que a partir de la Revolución iraní del 79, bueno, Irán despliega un gobierno propio, no alineado a los Estados Unidos, y que desde ese momento es un país que tiene, por ejemplo, sanciones económicas, restricciones comerciales a nivel internacional, por lo cual hay una hostilidad que tiene décadas y que en algunos capítulos de los últimos años, en estos diálogos mediante, bueno, ha habido escaladas de ataques, ¿no? Así como un contexto general para comprender justamente las hostilidades entre estos países. Úrsula, te puedo, bueno, preguntar, consultar, porque es verdad, cuando uno lee los medios, a veces los medios tienden a contar desde puntos de vista, ¿no? A veces dejan como víctimas a algunos países y como atacantes a otros, ¿no? La pregunta sería que desde esta revolución que hace el pueblo de Irán, se transforma también en políticas o en un camino hacia el imperialismo, hasta hacia el sentido antiimperialista, ¿no? A mí me quedó resonando ese sentido que quizás Cuba también lo tuvo y lamentablemente por el bloqueo estadounidense lo sufre, ¿no? Pero que igualmente defienden la soberanía del pueblo, ¿no? Exactamente. Tienen su propio desarrollo soberano, más allá de eventualmente discusiones internas como pueda tener cada país, que es muy estigmatizado, como vos decís, desde la mirada desde acá, desde este lugar del mundo, pero lo cierto es que, y justamente por las sanciones que ha tenido todo un proceso Irán de sustitución de importaciones forzosa, es decir, un desarrollo tecnológico propio, bueno, lo decíamos, producción nuclear incluso, una expansión de su industria nacional, por ejemplo, autos iraníes, heladeras iraníes, como algunos ejemplos, ¿no? También, bueno, producción o capacidades defensivas y también una diversificación de socios a nivel mundial, de lazos con otros países, de vínculos más bien con sectores del sur global, podríamos decir, o de Asia también, que le permitieron a través de estas décadas hacer un camino que reduciera su dependencia de los centros tradicionales de poder, ¿no? Que son quizás a los que estamos más atadas aquí en la Argentina, por ejemplo. Por lo cual Irán tiene este desarrollo propio y naturalmente eso es un escollo para los intereses de los Estados Unidos y de los aliados de los Estados Unidos en este contexto internacional, además, en el que podríamos decir que hay una reorganización hegemónica, porque hay varios centros de poder, ¿no? No es solo Estados Unidos, sino que hay varios centros de poder en el mundo, podemos poner, por ejemplo, a China, a Rusia. Entonces hay una disputa global por quién tiene el poder energético, monetario, digamos, quién tiene mayores capacidades. Irán es un país con soberanía, con un desarrollo propio que no está bajo los designios de los Estados Unidos. Entonces es un escollo en toda esa región, que además es un centro neurálgico, logístico y productor de hidrocarburos, cuando hablamos de Medio Oriente, claro, a nivel mundial, ¿no? Bueno, iba a preguntar más por la región, ¿no? ¿Qué importancia tiene Irán o por qué Estados Unidos, por qué es un escollo, digamos, Claro. Irán para el proyecto de Estados Unidos? Que podemos hablar un poco más de lo que está pasando a nivel regional. Sí, a ver, Irán es una potencia regional clave en esa zona de Asia Occidental.
gracias a, por un lado, sus reservas de hidrocarburos, cuarto en petróleo a nivel mundial, bueno, también reservas de gas, porque además es un país que tiene control sobre el estrecho de Hormuz, que es un punto vital, por donde transita en condiciones normales el 20% del petróleo a nivel mundial, porque además su peso geopolítico también tiene este fundamento en una identidad propia y muy particular, que es esta identidad no árabe, sino persa, y además chiita, que tiene también una proyección de influencia en lo que ellos llaman el eje de la resistencia, es decir, aquí antes hablaba de lazos comerciales con otros países de Asia, etcétera. Cuando me refiero a este eje que ellos llaman el eje de la resistencia, me refiero a esta influencia justamente por esa parte identitaria que tiene sobre grupos que tienen gran capacidad, como es el caso de los hutíes de Yemen, como es el caso de otros grupos en Líbano o en Irak. Entonces tiene también su propia influencia, incluso por fuera de los que serían los gobiernos de países, ¿no? Al mismo tiempo, toda esta región, como decía, es un centro logístico mundial histórico y actual, que produce hidrocarburos y petróleo, y que es una gran área de disputa que evidencia también, podríamos decir, este quiebre de la hegemonía mundial de Estados Unidos, además de la autonomía estratégica en esta industria propia que tiene Irán. El otro elemento a sumar es lo que les decía respecto a que es también un gran, enemigo, por poner una palabra, para estos intereses desde el año 79 con su revolución islámica. Entonces, de alguna manera, si vamos quizás un poquito a la coyuntura, como para sumar un elemento más a todos estos, creo que es una región que de alguna manera en el último tiempo fue mirando cada vez más a un mundo emergente o reemergente. Eso tiene que ver con las alianzas que han ido construyendo incluso en el último tiempo, y eso me refiero, por ejemplo, a la cantidad de países que están en esa zona del mundo que integran, por ejemplo, el grupo BRICS, pero Sí. así como esas otras alianzas que tienen, por ejemplo, tanto alianzas estratégicas tanto para construcción de infraestructura como para comercio con China, con Rusia. Entonces esa autonomía que también reequilibra estratégicamente a esa región también es un problema para los Estados Unidos. Claro, cuando Por Estados ejemplo, Unidos vuelve a tener a Donald Trump, ¿no? Como un presidente que va por todo. claro, Estados Unidos, y aquí si hablamos un poco de los distintos, intereses, Estados Unidos, por un lado, ante este declive hegemónico, no quiero decir que Estados Unidos no tenga poder, Estados Unidos es un actor con muchísimo poder a nivel mundial, pero ese orden unipolar en el cual era el único hegemón, digamos que eso ocurrió posterior a la Guerra Fría, digamos, después de la salida de la Segunda Guerra Mundial y después de la salida de la Guerra Fría, lo que hay hoy, a diferencia de ese momento, es un avance de un escenario internacional multipolar, es decir, con otros poderes mundiales muy importantes. Claro. Y Estados Unidos y Donald Trump busca recuperar ese control que tenía, ese control energético y monetario que tenía frente al avance de un gigante a nivel mundial que es China. De hecho, hay distintas analistas, distintas figuras. El mismo Papa Francisco en algún momento dijo que estamos en una guerra mundial, pero que es por capítulos, que es una guerra mundial por partes. Y entonces creo que esta guerra en esta zona del mundo es un episodio más dentro de esa confrontación estructural que marca el fin del orden unipolar, surgido justamente tras la Guerra Fría, y el avance de este escenario que decíamos multipolar. Brevemente, China en las últimas 2 décadas se constituyó como el centro de gravedad de la producción mundial. Es decir, es la principal potencia industrial del planeta. Hace 2 décadas atrás lo era Estados Unidos. En solamente 20 años,
China ganó ese lugar y de hecho duplica hoy en lo que produce industrialmente a Estados Unidos. Y Estados Unidos, repito, busca recuperar ese control, obviamente sobre la zona que desde aquí llamamos Oriente Medio, hay un interés por sostener su poderío, pero también tiene problemas a Estados Unidos con eso, porque incluso hay debates internos dentro de la propia base de Donald Trump, por un lado porque él asumió diciendo que iba a mantener a Estados Unidos alejado de guerras, entonces en algún momento se evidenciaba muy claramente cómo dos sectores, uno su base MAGA, ¿no? Su base, este grupo, estaba más bien en contra de que Estados Unidos se haga estos despliegues a nivel mundial y sí que se ocupe más bien dentro de la frontera de los Estados Unidos, a diferencia de otra banda, diríamos, otro grupo que también apoya a Donald Trump, que son los nacionalconservadores, más ligados por ejemplo, a Bush, o a los sectores armamentísticos también beneficiados, que sí están con interés de sostener guerras en el mundo. Entonces, así un poco el interés de los Estados Unidos, y en el caso de Irán, esta guerra significa su capacidad de supervivencia, su posibilidad de seguir sosteniendo su propio desarrollo. Entonces, bueno, la resistencia que ha desplegado a lo largo de estos meses creo que ha sido muy, muy interesante, muy importante. Para rescatar un poco, bueno, obviamente este panorama geopolítico que nos estás dando, ¿no? De cómo se disputan los poderes, ¿no? A nivel de producción y recursos, está buenísimo para entender. Entonces, de vuelta, vuelvo a agarrar esa madrugada del 13 de junio del 2025, ¿no? Donde fueron retomados, digamos, este día en donde volvieron a saltar las chispas entre los países, entre Israel e Irán, ¿no? Donde misiles israelíes alcanzaron instalaciones militares y nucleares en varias provincias iraní, ¿no? Para este año, el 28 de febrero, ¿no? Bueno, como bien lo mencionaba Julio, han enviado bombas, misiles, ¿no? A Irán, dejando, bueno, la muerte de cientos de niñas de una escuela, ¿no? Como también de Ayatollah Ali Khamenei, ¿no? Que es su líder espiritual y político, ¿no? Entonces, bueno, empezó desde ahí, ¿no? Este último conflicto que tiene que ver con la muerte del pueblo también, ¿no? Obviamente que la defensa Irán está, y que también ha apuntado a las bases militares de Estados Unidos en el país de Israel. Sí. Bueno, entonces un poco como llevando este conflicto, ¿no? Llegan a un punto, no hace mucho, en el mes de junio, sobre un acuerdo, un memorándum de cese de fuego. ¿Qué pasó que se quebró? Porque, bueno, vos tuviste la oportunidad de estar en Irán a principio de julio y volvieron a retomar, o sea, se quebró ese pacto. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Estuviste cerca de ese bombardeo también? Sí, estaba en Irán porque había ido justamente para trabajar, para cubrir el funeral de Ali Khamenei, que recién mencionabas, que fue asesinado el 28 de febrero. El acuerdo que firmaron Irán y los Estados Unidos era este memorando, que en realidad habría un plazo de 60 días para retomar conversaciones indirectas para eventualmente lograr una paz más estable. Este memorando tenía varios puntos. Uno de ellos era el cese al fuego en todos los frentes. Eso incluía al Líbano, donde, y aquí se muestra también, bueno, la fragilidad de este acuerdo, ¿no? Porque en el Líbano no dejó de haber bombardeos, en ese caso es Israel quien está bombardeando, no solo bombardeando, sino que hay una incursión terrestre desde el sur, una ocupación directamente de parte del territorio del Líbano. El acuerdo fue con Estados Unidos, digamos, ¿no? Eso no quitó que siga el conflicto con Israel. Exacto, pero la firma involucraba el cese de todos los frentes y eso involucraba, y de hecho lo decía textualmente, además de Irán, el Líbano. Bien.
Bueno, algo que no sucedió, que de hecho ahí en algún momento se vieron como algunas declaraciones públicas entre Estados Unidos e Israel, porque Israel continuó bombardeando. Luego esto habría, como les decía, un plazo de negociación de 60 días, involucraba, por un lado, o ponía en marcha, al menos lo que sea el memorando es, a partir de esta firma se ponen en marcha 3 elementos. Después había más, pero eran los que se iban a conversar en esos 60 días. Esos 3 elementos eran el cese el fuego, que en realidad siempre fue tambaleante. Por otro lado, el levantamiento de sanciones a los Estados Unidos y con eso, de los Estados Unidos a Irán, y con eso, por un lado, eliminaba derechos para que Irán pudiera vender petróleo a nivel internacional, algo que justamente cuando se retoman los bombardeos, Estados Unidos vuelve a quitar, incumpliendo el acuerdo. Y por otro lado, vinculado al estrecho de Hormuz, que Irán garantizaba su reapertura y Estados Unidos eliminaba el bloqueo sobre los puertos iraníes y se iniciaba un libre tránsito marítimo. Déjame un minutito para explicarle a la audiencia qué es el estrecho de Hormuz. ¿Pudiste conocer? Cuando me estaba dirigiendo al estrecho de Hormuz, que es más al sur del país, justamente es cuando empezaron los bombardeos, así que no pude acercarme. Como lo decíamos antes, el estrecho de Hormuz es un paso, es un trecho marítimo, justamente, una vía marítima, donde en condiciones normales pasa el 20% del petróleo a nivel mundial para comerciarse. Bien. También pasan fertilizantes, pasa gas, digamos, es un punto muy importante de tránsito de comercio a nivel mundial. Lo que sucedió por estos días es que hubo unos barcos, según denuncia Irán, que intentaron pasar sin permiso por la zona en la cual está Omán. El estrecho de Hormuz tiene territorialidad de 2 países, por un lado de Irán y por otro lado de otro país que se llama Omán, que intentaron pasar sin los permisos correspondientes. Irán no lo permite. Estados Unidos dice, bueno, si Irán hace esto, volvemos, entonces no hay más acuerdo de memorándum. Además, quitamos esta posibilidad de que se venda petróleo y bombardeamos. Se bombardearon. Sí. En medio del mundial, Irán, incluso, y en medio de la ceremonia fúnebre. Sí, ya eran los últimos días de la ceremonia fúnebre que duró varios días. Irán respondió también atacando bases militares estadounidenses en distintos países de la región. O sea, cuando Irán ataca a Estados Unidos, lo que hace es atacar activos que tiene Estados Unidos en vecinos del Golfo Pérsico, no de esta zona, en vecinos de Irán que tienen justamente bases estadounidenses. Es el caso, por ejemplo, de Bahrein, de Kuwait, de Qatar, de Jordania también. Entonces lo que hizo Irán fue responder sobre eso. Y ahora se está en ese momento, porque los bombardeos han crecido. Estados Unidos no solo atacó ciudades del sur, sino también algunas más del centro del país. Por estos días también alguna infraestructura, como por ejemplo puentes, infraestructuras civiles, digamos. Así que la situación, que siempre diría se mantuvo más bien frágil, porque siempre continuó habiendo algunos ataques más bien limitados, podríamos decir, porque era un día, se cerraba el estrecho, se volvía a abrir. Bueno, ahora ya son varios días donde eso no ocurre porque se sostienen los bombardeos y habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos días, pero bueno, hay una hostilidad permanente y eso afecta también al estrecho de Hormuz y naturalmente al precio internacional del combustible, incluida en nuestra Argentina también. Claro. Úrsula, hay una pregunta. ¿Cómo ves la posición de Argentina en todo este conflicto que es de otra región, pero es mundial? Pensando, bueno, en las acciones que tuvo en un momento Javier Milei, posicionándose, incluso se hablaba en un momento de mandar tropas, digamos, de mandar un barco. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la Argentina? Bueno, en realidad el gobierno argentino es público y conocido que es un gobierno alineado tanto a Estados Unidos como a Israel, así lo ha dicho Javier Milei en varias ocasiones, y no solo lo ha dicho, sino que lo expresa a través de distintas medidas y políticas. Creo que en este lugar del mundo, en nuestro país,
Y en esta región también, si hacemos un poco un mapa un poquito más grande de la región latinoamericana y caribeña, creo que lo que sucede es que mientras el mundo está discutiendo cómo asegurar su soberanía energética, tecnológica, industrial, en medio de esta disputa global, ¿no? En estos conflictos que hay, porque uno es este conflicto que estamos mencionando, pero después hay otro conflicto en Ucrania con Rusia enfrentándose a los países que integran la OTAN, que es la Alianza del Tratado del Atlántico Norte. Allí tenemos varias potencias europeas y también a los Estados Unidos. Otras tensiones que hay comerciales también con China, por ejemplo, como lo mencionábamos antes, y también incluso territoriales con China. Entonces, mientras se da esta disputa global a nivel mundial por los pesos de poder mundial, nuestro país avanza confirmando su condición de dependencia. Entonces, en lugar de fortalecer la estructura productiva de la Argentina para participar en este escenario mundial con mayor capacidad, en un nuevo escenario internacional, que eventualmente si se hicieran alianzas, diálogos de igual a igual y no de dependencia, podría la Argentina pararse justamente con esa capacidad para ver a nivel mundial incluso cómo fortalecerse. Ahora bien, la Argentina atraviesa un proceso acelerado de desindustrialización, eliminando su capacidad de generar valor agregado, es decir, de producir trabajo dentro de la Argentina, y se encamina a ser meramente una proveedora de materias primas, esto es, exportación de recursos naturales o recursos estratégicos, solo materias primas, sin producción en la Argentina, y también un mercado de consumo de productos extranjeros, arruinando la industria de lo que está aquí. Cuando digo mercado de consumo de productos extranjeros es productos de otros países que se venden aquí a menor valor y que eliminan, que matan la industria nacional. Entonces, si bien en algún momento algunos sectores del gobierno se entusiasmaban con el aumento de los precios de hidrocarburos porque decían que eso iba a traer más ingresos para las exportaciones de Argentina, lo cierto es que la Argentina todavía tiene que importar gas en invierno, que también importa fertilizantes y que al mismo tiempo el aumento del costo del combustible es un factor negativo con una inflación que hace varios meses viene creciendo. Entonces, bueno, el tiempo que dure el conflicto también es clave, muy particularmente en el tema de los precios, pero creo que el principal problema es que la Argentina está quedando muy debilitada en un escenario internacional en los cuales los países están discutiendo su soberanía y nuestra región está profundamente asediada en este momento, con un Estados Unidos claramente con una suerte de redespliegue sobre nuestra región, y eso es un problema para los intereses de las mayorías que vivimos, que trabajamos o que producimos en este país. Bueno, es una buena aclaración, una buena síntesis, ¿no? Con respecto a, bueno, cómo lo vivimos de acá, cómo repercute, ¿no? Y el posicionamiento actual del gobierno. Bueno, obviamente que estamos cada vez más colonizados, podríamos decir, por la pérdida de recursos, por utilizar el Estado, el gobierno, la herramienta de Estado para seguir entregando, ¿no? Lo más valioso que tenemos, como es el trabajo y como también lo es nuestros recursos naturales, nuestros territorios. Bueno, muy importante también hablar de este tema. Bueno, no sé si podemos ir cerrando por lo menos esta primera entrevista. Ojalá que pueda ser la primera, que haya varias más. Ojalá, Úrsula, así podamos hacerlo. Vos has vivido, ¿no?, la cobertura de la procesión fúnebre, has estado en el país. Has estado con la gente, a nosotros también nos interesa porque entendemos que es otra cultura, que viven de otra manera, que, bueno, según las noticias, ¿no? Irán registra más de 3.636 muertes, ¿no? Entre ellos 1.700 civiles, 1.200 militares. El Líbano también tiene miles de muertes. Está en un proceso que es una guerra que aún no culmina,
que no sabemos tampoco cómo culminará, ¿no? Porque si el memorándum no lo pudieron cumplir, no sabemos tampoco de qué manera puede terminar esta guerra que obviamente como pueblo argentino exigimos que pare, ¿no? Pero más que nada por eso, por el sufrimiento de los pueblos. Yo tuve, escuché algunas otras entrevistas, tus reportajes en Radiográfica, ¿no? Donde estabas en Irán y bueno, y podías comentar lo que vivías. Nos gustaría que nos comentes también acá, bueno, cómo has vivido estos días allá y qué pasa por el corazón del pueblo de Irán. Bueno, por un lado, Ali Khamenei, para ellas es muy importante, es una figura muy importante, es su líder supremo, tienen esta figura que acá no tenemos, que es este líder supremo, que es la principal líder no solo religioso de su fe, sino también político, por lo cual, bueno, imagínense, es como que maten en realidad al presidente de un país, ¿no? Que sea muy de querido. uno de nuestros países. Claro, pero un presidente muy querido. Muy querido, claro. O sea, como si hubiesen, no sé, bueno, en su momento, en la Plaza de Mayo, cuando exigíamos, bueno, yo no existía, ¿no? Pero cuando el pueblo argentino se levantó a defender a su presidente, a Perón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, claro. Y él es además el líder supremo de Irán desde el año 89. Claro. O sea, del 89 al 2026. La máxima autoridad política, religiosa, también militar, es una figura que participó activamente de la revolución iraní del año 79, que incluso fue presidente de Irán antes de asumir como líder supremo. Entonces, el sentimiento para los iraníes es de un dolor muy profundo, al mismo tiempo que para ellos el martirio, es decir, en este caso cómo murió, que murió asesinado por los Estados Unidos, el martirio es también una representación máxima del compromiso con una causa justa, con su fe. Es una tradición simbólica de profunda espiritualidad para ellos, que son practicantes del Islam chiita, por lo cual también tiene esa dimensión fuerte espiritualmente. Entonces lo viven de esa manera, al mismo tiempo que lo viven o han vivido estos meses de guerra con una profunda convicción de vencer. Eso es muy impactante realmente, porque con la gente que hablaba me decían, no, nosotros queremos venganza, nosotros vamos a vencer. Es decir, se produjo con tanto el asesinato de Ali Khamenei como de un montón de población civil, como ustedes decían, y los ataques o bombardeos directamente sobre el país, un sentimiento de repulsión al injerencismo, a la presión externa. Entonces, realmente eso se expresaba en ese funeral, que contenía un poco una despedida, pero al mismo tiempo un mensaje político de nosotros vamos a ser muy fuerte, realmente muy fuerte. Así que desde ese punto de vista muy impactante. Después la gente estaba muy agradecida de que uno esté allá, de que esté contando cómo era. Días muy calurosos durante esa movilización, durante ese funeral. Entonces también había una suerte de solidaridad o de ayuda todo el tiempo a que puedas permanecer en la calle en general. Por ejemplo, se ofrece agua libre, comida, lugares de descanso, aunque todo el mundo tiene muy claro esa forma de atravesar el espacio callejero en este caso, que también es muy impactante porque son millones de personas durante días en la calle, entonces es algo realmente colosal, digamos. Millones de personas grande. Durante muchos días, ¿no? Porque ha durado como, claro, no sé, más de una semana. Sí. Sí, en Teherán, que es la capital, la ciudad que se llama Qom, el cuerpo de Khamenei. Luego fue a 2 ciudades de Irak y después volvió a otra ciudad de Irán que se llama Mashhad, donde finalmente fue enterrado. Entonces fueron varios días de procesión y de funeral, habitada la calle de esta manera que les digo. Así que bueno, ha sido, imagínate, una experiencia realmente muy, muy impactante y que también permite conocer un poco mejor cómo es esa forma de ver el mundo, esa cosmovisión, esa práctica tanto de fe, pero a la vez con un profundo mensaje político que por lo menos en gran parte de su población, o de lo que yo pude ver, seguramente no sea igual para todos los sectores, pero en una gran medida es de profunda convicción y de
como una suerte de cohesión social que se dio ante la injerencia externa, ante la presión externa y el intento de eliminar a su país, ¿no? Entonces hay como una suerte de defensa muy, muy arraigada en el pueblo iraní. Claro, y aparte la convicción de seguir saliendo a las calles, de estar convencidos, obviamente, bueno, esto como decías, ¿no? De la venganza, así lo dicen, ¿no? De la defensa de su territorio también, de su pueblo, de sus líderes, y bueno, se nota entonces la unidad del pueblo que, bueno, ha vivido también un desequilibrio económico durante un tiempo, bueno, que también ahí se metió Estados Unidos, ¿no? Para agrandar la brecha. Bueno, no sé, como que no me estás dando la palabra miedo, ¿no? Como que a raíz de que igualmente fueron bombardeados varios puntos, no está la palabra miedo dando vuelta allá en el pueblo de Irán. No, de ninguna manera, pero ni siquiera con personas que hablé que son familiares de víctimas. Como incluso en esos casos, con una fortaleza y convicción de la defensa de lo propio y de justamente, en todo caso, el enojo provocado por el ataque y por el asesinato a distintas personas, que es realmente impactante y que al menos lo vi en todas las personas con las que hablé, con las que pude hablar. Así que eso muy fuerte como mensaje, que creo que es un mensaje que ha dejado esas calles, político y también geopolítico. Bueno, Úrsula, la verdad que un encanto haber tenido esta conversación con vos, porque, bueno, nos hablas de un pueblo orgulloso, soberano, que, tuvo que incluso, para continuar, ¿no?, con esta soberanía, hacerle frente a una de las principales potencias del mundo y demostrar que quiere su territorio para defender esa independencia, ¿no? Así que realmente muy, muy linda entrevista. Gracias, muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer y cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Bueno, para toda la audiencia de la FM Sur y Manta estuvimos con Úrsula Astano hablando un poco sobre la guerra del Medio Oriente, ¿no? La influencia de Estados Unidos, cómo las potencias mundiales siguen disputando, ¿no? Poderío. Lamentablemente estamos sufriendo una guerra a nivel Medio Oriente, pero que repercute en todos lados del planeta. Así que bueno, para seguir informando a la audiencia, agradecemos nuevamente a Úrsula, quien estuvo allá presente, ¿no? Donde pudo vivir incluso los bombardeos de cerca, y nos expresó lo que siente el pueblo de Irán. Acabas de escuchar una entrevista exclusiva en el marco del Gomerazo a tu memoria. Escuchanos todas las mañanas por la FM 89.3, la radio de la Universidad Campesina.